Son las 7 en punto. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas y todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Cultural por Internet de Guadalajara y ML Medios en Internet. Esta tarde-noche, el colectivo de reflexión universitaria de nuestra UDG les da la más cordial de las bienvenidas a la hora del CRU, la hora de la reflexión universitaria. Al micrófono, Jaime Arias Amaral, académico del Centro Universitario de Ciencias de Salud, los saluda. Nos acompaña, como siempre, los compañeros maestros. Román, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, mi estimado Jaime. Y el maestro Héctor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Héctor, buenas tardes, Román. Gracias, Aldo, allá en los controles. El día de hoy, en la hora de la reflexión universitaria, tocaremos dos temas. El primero de ellos, ya en otras horas, en otros programas lo hemos tocado, y es acerca del despido injustificado que las autoridades universitarias que actualmente dirigen a esta comunidad
llevaron a cabo en contra de algunos académicos y académicas de nuestra universidad. Es conocido el caso de la maestra Ana Estrada, profesora del Centro Universitario de Arte, Diseño y Arquitectura, la cual tenía una carga horaria como profesora de asignatura. Hago un paréntesis aquí, como profesora de asignatura, nomás para que todas y todos conozcan que este tipo de categoría en el escalafón académico es la que compone más del 50% de los profesores de la Universidad de Guadalajara, y son aquellos maestros a quienes se les paga prácticamente por hora clase. El caso de la maestra Ana, que ya tenía una antigüedad de más de 5 años de manera ininterrumpida, llevando sus clases en el Centro de Arte y Diseño, de buenas a primeras ya no se le renovó para este ciclo escolar 216B, sin que hubiera existido alguna causal para que esto se diera. Y definitivamente lo más abyecto, lo más bajo que cometió la autoridad universitaria en contra de la maestra es de solicitarle o pedirle una carta de perdón, una carta dirigida al abogado general y al rector de nuestra universidad, donde ella solicita perdón simplemente por haber pedido justicia. ¿Y cuál era la justicia que pedía la maestra Ana? Ella anteriormente había participado por una plaza de definitividad en una convocatoria abierta que se hizo en la universidad, y los resultados que presentó la universidad ella no estuvo de acuerdo, y como todo profesor o todo trabajador tiene derecho a apelar o a inconformarse dentro de los cauces legales, por lo que ella tramitó una demanda legal para saber por qué no había sido esa plaza. Y esta sigue en curso. Hasta hoy en día no le han dado una respuesta final de su caso, pero esto no era razón para darla de baja. Este es el contexto de la maestra Ana. Román, maestro Román, ¿qué más pensamos de este caso? No, pues efectivamente es un caso absolutamente arbitrario en cuanto decisión de las autoridades universitarias, atropellando los legítimos derechos laborales de la maestra, toda vez que ella se inconformó para revisar este concurso de tener una plaza definitoria. No sé exactamente qué categoría, pero pues toda vez que no ganó, al parecer por trampas, mañas y demás cosas que acostumbran las autoridades, pues ella dijo, bueno, aquí hay algo muy raro, y pidió una revisión con toda el respaldo legal, ¿sí? Bueno, esto hace 2 años, efectivamente, y ahora, recientemente, el 11 de julio, que es despedida arbitrariamente, ella dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me otorgan las clases que yo he venido dando desde hace más de 7 años y que, según el estatuto interno universitario, ella debería tener ya una definitividad en estas materias que viene impartiendo desde hace buen tiempo? Quiero decir entonces que es una situación absolutamente humillante la que las autoridades le han venido respondiendo, porque dicen, tienes que desistir de esta denuncia legal interpuesta hace 2 años, tienes que desistir, retirar esta demanda, pero además, esto es lo peor, digamos, lo más denigrante es que le hayan solicitado pues que pidiera perdón a las autoridades para que, según las autoridades, le darían nuevamente sus materias, sus clases.
Esto no es nada seguro. Lo que queremos decir es que una cosa es la demanda legal a la cual tiene legítimo derecho y otra cosa es una renovación de contrato que efectivamente se venía dando de manera semestral, pero que después de 2 años tiene derecho a la definitividad. Y sabemos muy bien que no le han dado ninguna respuesta formal, oficial, explicándole por qué no le renuevan dicho contrato. Pues otra arbitrariedad más de la autoridad universitaria. Y la ley está de parte de la maestra, como lo dice la cláusula 8 del apartado 11 del ingreso y estabilidad laboral de nuestra normatividad, del contrato colectivo de trabajo, que a la letra dice: los profesores de asignatura que durante 2 años consecutivos conserven su carga horaria tendrán derecho a preservarla, en tanto la Universidad de Guadalajara no convoque a concurso de oposición para obtener definitividad, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el EPA y en el RIPA. Entonces, claramente a la maestra, en la determinación de ya no renovar su contrato, no le dieron por escrito ninguna causal para que no le hubieran renovado su contrato. De manera que es esto una clara violación a los derechos laborales, es una franca violación a los derechos humanos de esta maestra, que cada vez se convierte, parece, en una constante en nuestra universidad, maestro Héctor. Sí, el asunto me parece que no solamente debe de enfocarse, claro que estamos acompañando a Ana en la lucha para lograr su reinstalación, no vamos a parar de estar insistiendo a las autoridades que respeten la normativa y los derechos que tiene ella, que es de mantenerse en su trabajo. No vamos a dejar de insistir, pero también me parece que no se debe de perder la perspectiva de que no es un problema personal, no es una situación aislada lo que le sucede a Ana. Esto es una situación de la forma como funciona la universidad. Hay un artículo que acaba de sacar Román en Mural, donde Milenio, perdón, ya. El asunto es que saca su artículo Román haciendo justamente esta referencia a que vivimos un estado una situación feudal en la universidad, donde la ley se interpreta de acuerdo a lo que dice el de arriba, y así como cascada la ley se va interpretando de acuerdo al que sigue en el nivel, ¿sí? Y en esta situación, en este estado de gobierno semifeudal que existe en la universidad, aquí los que avanzan son los amigos y aquellos que estorban en el camino son los que se van desechando. Y de hecho se pasan por alto, pisotean la normatividad, que justamente aquellos que han procedido, ¿sí?, de acuerdo a la normativa y de acuerdo a sus derechos son los que han sido pisoteados. Un caso es Ana. Otros casos son profesores que ya nos han mandado sus comentarios de que viven situaciones semejantes, y son profesores del CUNORTE, del CUSEA, del CUCOSTA, ¿sí?, y de las preparatorias, quienes justamente por decisiones muy arbitrarias de las autoridades que tienen sus departamentos o en las preparatorias son los que definen si se queda o se va. En el caso de la preparatoria 5 hay un compañero profesor, ¿sí?, que durante mucho tiempo estuvo sufriendo esta cuestión de que el director no le permitía, ¿sí?, conservar las materias más allá de 3 semestres, justamente para evitar que creara antigüedad, que tuviera derecho sobre ella, ¿sí? Otro caso que es idéntico al de Ana Estrada es el de la profesora Claudia Chávez Tapia, quien estuvo invitada a nuestro programa, pero por diferentes circunstancias no pudo presentarse, pero sin embargo ella estaba muy interesada en platicarnos sobre lo que sucede, y las cosas que le sucedieron a ella son prácticamente idénticas.
De hecho, si cambiamos el nombre de Ana por el de Claudia, es la misma situación. La profesora Claudia, igual que Ana, compiten por una plaza, siendo profesoras de asignatura, compiten por una plaza en el 2014, ¿sí? Una plaza de tiempo completo en la universidad. Este concurso fue amañado, ¿sí? Ella apeló, igual que Ana, porque en el caso de la profesora Claudia le tocó ir al centro donde ella participó por ese concurso, que fue en el CUSUR, allá por el rumbo de Ciudad Guzmán, ¿sí? Y en ese centro universitario la pasaron, ¿sí?, a ser atendida por el secretario académico en turno, y por casualidad le tocó ver cómo en un área cercana estaban manipulando su expediente, ¿sí? Estaban mandándolo a la caja de archivo muerto porque mencionaron que ella ya no iba a competir, ella iba a continuar, porque la plaza con la cual ella estaba compitiendo, ¿sí?, ya le correspondía por derecho a uno de los funcionarios de rectoría, ¿sí? Y a partir de eso, ella impugna ante las instancias universitarias, y de la misma forma que a Ana, ¿sí?, le dan una respuesta que no es la que ella espera. Le dicen que ya está todo definido, que ella simplemente perdió, y justamente por esa razón es que, de la misma manera que Ana, decide recurrir a los tribunales, porque no está conforme. ¿Cómo es posible? Y más cuando ella ya había observado cómo manipularon su expediente. De la misma manera que Ana, hace todo el trámite. Esto sucede en 2014, el concurso, meten el pleito legal en los tribunales laborales, y ahora en la primer quincena de julio le hacen lo mismo que a Ana. Le dicen, oye, pues tienes que pedir una carta, tienes que elaborar una carta perdón, sí, donde tú digas, oye, pues me arrepiento mucho de mi proceder, discúlpenme, yo no quise molestarlos, que eso no tiene nada que ver con una situación de estado legal, ¿sí? No tiene nada que ver con la normativa, tiene que ver con un estado feudal donde el siervo tiene que inclinarse para gozar de la bondad del jefe, ¿sí? Pero además de eso, además de la carta perdón, que vemos que es un instrumento que se utiliza en todo el ámbito universitario, porque no, esta situación de conocer el caso de Claudia a la par de lo que sucede con Ana, ¿sí?, son dos ámbitos que estaban desconectados, que no se conocían entre ellas. La prepa de Jalisco, la prepa 1, ahí está Claudia, ahí le sucede eso a ella. Y en el caso de Ana, que está en el CUAT, ¿sí? Incluso el cínico secretario de personal del CUAT le dice a Ana, pues ya hay un borrador, o sea, ya hay un formato para pedir hacer la carta perdón. Pero además de la carta perdón, tienen que renunciar, ¿sí?, explícitamente a su pleito laboral. Es justamente en esa situación donde, en el caso del CRU, no estamos exigiendo una situación, un pleito personal, sino es que el cumplimiento de la ley. Efectivamente, como menciona el maestro Héctor, no son casos únicos ni casos aislados. Ustedes pueden ver, radioescuchas, la revista de Proceso de la penúltima, del 7 de agosto. Ahí hay un reportaje precisamente de Alberto Osorio sobre estos casos de la violación de normativa en la Universidad de Guadalajara en contra de la maestra Ana y en contra de la maestra Claudia, que también da su voz aquí. Y no dudamos, porque tenemos conocimiento de otros casos más idénticos a los de estas académicas. Pero como bien lo menciona un compañero del colectivo, Ignacio Mancilla, el profesor Mancilla, filósofo, que no denuncian porque desgraciadamente toda la universidad está dominada por el miedo.
Por eso es que los profesores prefieren no denunciar incluso la violación a sus derechos. Se nos ha enquistado, se nos ha metido a los trabajadores académicos, administrativos de la Universidad de Guadalajara un miedo, y eso a veces nos inmoviliza, nos paraliza. Pero afortunadamente la maestra Ana dio la cara, la maestra Claudia dio la cara. Los que no han dado la cara hasta el momento son las autoridades universitarias. A pesar de que esto se ha hecho mediático, se les ha llevado, se les ha hecho de manera personal por el colectivo de reflexión universitaria, conocimiento de esta situación, y hoy inició ya el ciclo escolar y a la maestra no se le renovó y se le dio a otro profesor. El colectivo de reflexión universitaria, Román, ¿qué está haciendo? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, pues estamos a partir del 11 de julio, hemos estado pugnando como colectivo, obviamente por la reinstalación inmediata de la maestra Ana Estrado Salgado, y hemos hecho varias acciones que están en función de esta reivindicación justa y legítima, porque nos hemos plantado frente a lo que era el viejo edificio de rectoría ante el Consejo General Universitario para demandar dicha reinstalación. También hemos solicitado al rector general, don Nativo Bravo Padilla, responda de la manera más inmediata nuestra petición de audiencia donde exigimos una respuesta clara, precisa, de por qué dicha maestra fue cesada arbitraria, injustamente. Debemos señalar que el propio rector general de la Universidad de Guadalajara, don Nativo Bravo Padilla, señaló públicamente, declaró que habría que revisar esta situación y ellos iban a dar una respuesta, ¿sí? Entonces nosotros estamos esperando justamente esta respuesta, pero también hay que señalar que el sindicato, que es un sindicato blanco, es decir, patronal, pues ha declarado por medio de su secretario general, fíjense ustedes, radioescuchas, ha declarado que aquí hay una irregularidad, una anomalía, toda vez que este cese no procede legalmente, que ellos están revisando el caso. ¿Esto qué significa? Significa que las propias autoridades no tienen muy claro este despido, este cese, porque como se ha dicho ya, en el contrato colectivo de trabajo se está violando este contrato, y que bueno, pues entonces lo que está detrás es claramente una acción punitiva, una acción arbitraria, una acción de represalia contra la maestra, que forma parte de una política en contra de los maestros, de las maestras, que simplemente están defendiendo sus derechos laborales, y que dichos derechos, desde el punto de vista de las autoridades, se está percibiendo como un delito porque entonces se les está reprimiendo y se les está exigiendo de manera deleznable una carta perdón. Precisamente como decía el compañero Héctor, pareciera que estamos en una situación feudal donde pues el súbdito, el siervo de la gleba, pues tiene que pedir perdón al señor para que pues no sea afectado en sus intereses. Esto es lo más absurdo y humillante que puede suceder, termino, en una universidad donde prevalece un cacicazgo anacrónico, absurdo,
que es regenteado por el exrector Raúl Padilla López. Esto es inadmisible en una universidad pública hoy día. En el fondo yo creo es eso, ¿no? Este grupo que se ha enquistado en el poder ya casi más de 25 años, más de un cuarto de siglo, y encabezados claramente, como lo menciona el maestro Román, por Raúl Padilla López, y que han tomado a la universidad como un botín. Nuestra Universidad de los Jaliscienses la han hecho propia para ellos y la manejan de manera despótica, de manera completamente violatoria a todas las leyes y contratos respectivos, y de manera feudal, como bien mencionan. El colectivo de reflexión universitaria, que como ustedes saben, Radio Escuchas, está conformado por académicos y académicas de los diversos centros universitarios y algunos trabajadores administrativos, vamos precisamente en aras de la defensa de los profesores universitarios a realizar una acción este viernes. El día de mañana realizaremos una acción en rectoría para la reinstalación de la maestra Ana. Maestro Héctor, nos gusta comentar cuál será la acción que llevemos a cabo el día de mañana, 11:30, y para cuál les invitamos. Acuérdense que estas medidas, entre más acompañamiento tengan, en donde ejerzamos nuestra ciudadanía, nuestro derecho a exigir legalidad, todos nos vamos a beneficiar, todos vamos a ganar. Maestro Héctor. Sí, la acción que vamos a realizar el día de mañana es una rueda de prensa en la explanada del edificio de la Administración General, con la intención de ahí plantear públicamente una respuesta al rector y también, ¿por qué no?, al secretario general del sindicato, exigiendo que se respete la ley y que por lo tanto reinstalen a Ana, ¿sí?, y también a Claudia Chávez de la Prepa 1. En este evento sí quisiéramos que asistiera el mayor número de profesores, trabajadores y estudiantes, porque la defensa de Ana y la defensa de Claudia es justamente la defensa de los derechos laborales y universitarios. Si nosotros logramos hacer que se respeten los derechos de ella, también estamos obligándolos a que respeten los derechos de todos los universitarios, no solamente de ella. No es un problema particular, es un problema colectivo, de relaciones colectivas. ¿Y por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿Por qué tenemos que ir los profesores y trabajadores a exigir la reinstalación de Ana? Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. El sindicato ya mostró que no lo va a hacer. La respuesta que dio el secretario general el día de la manifestación que llevamos a cabo unos días antes de salir de vacaciones, fue el 14 de julio, ¿sí? A partir de esa presión, pero también a partir del apoyo que hemos tenido en los medios y en las redes, es que ellos dan la respuesta al rector y el secretario general. Pero si no es por esto, ellos se mantienen callados, permitiendo que se cometan esas arbitrariedades contra las profesoras. El sindicato está cumpliendo con la labor que le encomendaron. Está cumpliendo las veces de una institución más de este aparato que es la Universidad de Guadalajara, que de manera diferente controla la vida y el acontecer de la universidad para mantenerlos a raya, para mantenerlos controlados. Esa es la función del sindicato. Nosotros pagamos nuestras cuotas, ¿sí?, con la intención de tener una institución de los trabajadores que nos defienda, pero lo cierto es que es una institución bastante cara, que no cumple con su labor. Es un abogado que nos está cobrando, ¿sí?, cada quincena, cada mes, a los miles de trabajadores académicos, y justamente para no hacer su función. Son 140 millones de pesos los que reciben los dos sindicatos, el ESTA-UDG y el SUT-UDG, y sin embargo no cumplen con su función. No son capaces ni siquiera de defender que se cumpla el contrato colectivo, que es lo mínimo, ¿sí? Y sin embargo, nos están cobrando 140 millones a todos los trabajadores académicos y administrativos, los dos sindicatos, cada año. O sea, 140 millones pagándole a un abogado que no cumple su labor, ¿sí? Por esa razón es muy necesario
que nosotros mañana, y también los trabajadores universitarios, profesores, ¿sí?, y administrativos, vayamos, porque la defensa de Ana y de Claudia no es la defensa de ellas, es la defensa de los derechos universitarios. Efectivamente, bueno, como bien lo dice el maestro Héctor, hoy por ellas, mañana probablemente por nosotros, porque en realidad yo creo que nadie estamos a salvo en nuestra Universidad de Guadalajara de sufrir un atropello de esta magnitud, de esta naturaleza. Para cerrar este bloque, le cedo la palabra al maestro Román. Sí, muy rápidamente. Miren, el colectivo de reflexión universitaria desde hace tiempo, y mucho antes que el colectivo, otros maestros hemos venido diciendo desde hace muchos años la conformación, la creación de la figura del ombudsman universitario, porque esto es muy importante en una institución de educación superior, crear esta figura para que se intente regular las innumerables irregularidades, anomalías que suceden en el ámbito estudiantil, en cuanto a quejas, problemas, pero también en el ámbito de cuestiones que afectan los derechos de los trabajadores, que no necesariamente tienen que ser cuestiones laborales. Simplemente, entonces, quiero señalar la urgencia de la creación. Es una demanda, una reivindicación muy legítima y necesaria en la Universidad de Guadalajara, la creación de un ombudsman universitario. Bueno, con esto cerramos ese otro punto dentro de la agenda que tiene el colectivo de reflexión universitaria, que ya no lo hemos propuesto y que lo consideramos completamente necesario en nuestra institución educativa. Vamos a un corte. Son las 7:31. Untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Bueno, seguimos aquí en la hora del CRU, la hora de la reflexión universitaria. Estamos con ustedes hablando de problemas que incumben a todos y todas los universitarios. Ya tratamos el tema de los despidos injustificados y también le damos las gracias a nuestro radioescucha Robert con su comentario, y estamos completamente de acuerdo con lo que dice él. Urge ya actuar contra los señores feudales que destruyen nuestra universidad, y esa es labor de todos y todas. En la segunda parte de esta hora de la reflexión se impone también hablar pues del nuevo ciclo escolar. Acabamos este lunes de iniciar el ciclo escolar 2016B. Y como siempre, pues, las malas noticias que ya son recurrentes cada que comenzamos una nueva etapa, un nuevo semestre. Más rechazados, más no admitidos. Esa es la triste historia que cada semestre escuchamos. Y no es la excepción en esta ocasión. A nivel de licenciatura, por ejemplo, no entró más allá del 13-14% del total de la admisión. En el centro universitario donde yo aplico, que es Ciencias de la Salud, mucho menos del 10% de la demanda fue aceptada por nuestra universidad. Y si bien es cierto que este no es tan solo un problema local, porque justo en estos momentos en la Ciudad de México hay un movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Estudiantes que en México han sido rechazados por la UNAM, por la UAM, por el Politécnico, por todas las universidades públicas que existen en el centro, y donde también obviamente la tasa de rechazados es alta. Pero llama pues la atención que allá se organizaron los estudiantes. Incluso hoy el periódico La Jornada saca algunos puntos dentro de la negociación que han hecho con estas autoridades, y al menos han logrado algunas conquistas. Por ejemplo, que van a admitir en el Poli y en la UNAM algunos estudiantes que no habían sido egresados porque ya están estudiando y con buena calificación en otra institución. Y también lograron que las autoridades reconocieran que hace falta incrementar el número de plazas para los estudiantes. Eso lo declaran los rectores, y que es necesario más dinero para la educación. Y que no sea, esto también es importante, que no sea solamente el examen de conocimientos, o entrecomillado podría ser dizque el examen de conocimientos, la única variable para que un estudiante ingrese, porque sabemos que estos exámenes no miden la aptitud real de los aspirantes, sino que simplemente son una válvula reguladora entre la demanda y la oferta, y que la institución pública tenga una justificante para decirle al estudiante que no ingresa, pues mira, no lo pasaste. De manera que debemos de generar alternativas, de generar formas nuevas para incrementar la demanda. Y otra cosa que nos llama la atención en este nuevo ingreso de clases, al menos en lo particular, yo cuando recibí mi respectiva lista de asistencia, lista del grupo, de los grupos que iba a dar clase ahí en Ciencias de la Salud, me encuentro con una sorpresa, que los semestres se convirtieron a trimestres. ¿Y por qué digo esto? La fecha de inicio me la marca aquí en mi lista el 15 de agosto, y estuvo perfecto, lo iniciamos bien. Pero la fecha final, 3 de diciembre del 2016, que es la fecha en que deberemos de entregar la calificación de los exámenes extraordinarios si los hubiera. Quiere decir que esa semana es para exámenes extraordinarios, una semana que no se da contenido temático. Una semana previa se aplicarían los exámenes ordinarios, por lo tanto no se da contenido temático, y ahí rebajamos 15 días. Si le sumamos
los puentes, los días festivos o días feriados obligatorios en este semestre, que es el 16 de septiembre, que es el puente del 20 de noviembre, que es el 12 de octubre, la fundación de la Universidad de Guadalajara, y si recordamos que es año electoral feísta, pues habrá días de no asistencia. De manera de que si sumamos los días efectivos, la sorpresa, son magos en nuestra Universidad de Guadalajara los directivos. Los semestres los convierten en trimestres. Y esto nos llama la atención y nos preocupa porque esto va en detrimento de la enseñanza de los educandos. Obviamente con ese tiempo no se va a alcanzar a terminar los contenidos temáticos de las diversas cartas descriptivas, porque al menos en la que yo imparto y en la que tengo estas fechas no se modificó la carta descriptiva, ni se modificó el horario, porque en la última reunión de academia no se informó nada. De manera de que nosotros pedimos una explicación a la autoridad. Esto y otras cosas son en este nuevo ciclo que le dio la bienvenida a más de 200,000 estudiantes. Imagínense qué potencial puede tener nuestra universidad con esta gran cantidad de jóvenes en todos los sentidos. Maestro Héctor, su opinión al respecto. Esto que comentas no es más que el producto de las reformas que llevaron a cabo dentro de la universidad y que le llamaron de manera muy general y supuestamente muy inofensiva el sistema del preregistro. ¿Qué es lo que lleva? Que de hecho ya el colectivo de Reflexión Universitaria en su momento, allá por el 2014, sacamos manifiestos en contra de este sistema. ¿Qué es lo que pretende el sistema del preregistro? Por una parte, generar 3 ciclos en el año. Anteriormente la universidad se regía por 2 ciclos, que es el calendario A y el calendario B, ¿sí? Y empezaron después a implementar los cursos de verano, pero como algo extraordinario, un apéndice de este sistema anual en 2 semestres. Pero a partir de que se implementa de manera a las espaldas de los universitarios, ¿sí? De manera silenciosa, con el aval de los sindicatos, porque también lo hicimos manifiesto al sindicato, que estaba prestándose para esta modificación de lo que es el calendario escolar. En el caso del calendario escolar, pretende por una parte, implementar 3 ciclos en un año. Esto con la finalidad de transformar, por una parte, el contrato colectivo. Si se modifica a 3 calendarios el año, ¿sí? Ellos pueden justificar de que entonces las anteriores relaciones laborales se ven transformadas y por lo tanto, a partir de esta modificación, ellos podían quitarle los derechos laborales a los más de 9,000 profesores de asignatura. La tirada era esa, ¿sí? De por sí el salario de los profesores de asignatura es bajo, ¿sí? Anteriormente recordemos que era de menos de 70 pesos por clase. Un profesor, para fin de ganar 6,000, 8,000 pesos, tenía que cargarse de 20 y tantas horas a la semana, ¿sí? Entonces, pero además este profesor, es cierto, es sobreexplotado, pero por lo menos tenía un descanso, tenían un descanso, o siguen teniéndolo, en términos de que en las vacaciones se les pagaban y tenían derecho a vacaciones y aguinaldo, ¿sí? Y también los bonos vacacionales. Pero a partir de la implementación del sistema de 3 ciclos, pretendían transformar por completo las condiciones laborales de los profesores de asignatura, de tal manera que entonces les iban a ofrecer un nuevo contrato que solamente iba a cubrir lo que corresponde a un semestre. Digo, a un semestre, que son trimestres. Y como había un nuevo ciclo en verano, el nuevo contrato solamente cubría el semestre ordinario, ¿sí? Tenían que darle contrato cada vez, pero para no volver a repetir las condiciones laborales anteriores, los nuevos contratos iban a ser por honorarios, que fue justamente el asunto que nosotros cuestionamos. Esa por una parte, ¿sí? Este sistema del preregistro, que implementa 3 calendarios, con la intención de volver
trabajadores por honorarios o los profesores de asignatura, pero también con el nuevo ciclo de verano, ¿sí? Pretendían implementar el cobro por semestres, por materias a los alumnos, y no lo han dejado de hacer, ¿sí? No han dejado de tener esa intención, han esperado el momento adecuado para impulsarlo, y a pesar de que la universidad y sus defensores cuestionan mucho el ITESO, lo cierto es que el modelo que está implementando la universidad es una calca de la manera como trabaja en términos laborales el ITESO. 3 ciclos, ¿sí? Pagando por honorarios y no creando derechos laborales más allá del derecho al pago por el trabajo realizado. Pero la gran diferencia entre el ITESO y la universidad es que mientras allá en el ITESO te pagaban, si tenías antigüedad, 500 pesos, 350, 500, dependiendo de la antigüedad al profesor por 1 hora, en la universidad te pagaban 70. ¿Sí? Bueno, interesante lo que mencionas, Héctor. El otro punto que siempre uno debe tomar también en cuenta en la medida que es una universidad pública es que año con año nuestra universidad recibe más dinero de los impuestos. Este año recibió la cantidad de 12,976 millones de pesos, mucho más que el municipio de Guadalajara. Y así ha sido completamente de manera ascendente el presupuesto de la Universidad de Guadalajara año con año, pero esto no se ve reflejado en un incremento de la matrícula, por ejemplo. La pregunta es, bueno, si bien es cierto, no hay dinero que alcance para cubrir toda la educación, pero sí debe haber un reflejo al menos en este apartado, no se diga en el ramo de la infraestructura. También recientemente, bueno, sacaban los datos el periodista Pedro Mellado de todo el dinero que se está dando en la famosa industria cultural manejada por Raúl Padilla López, la cantidad de más de 700 millones de pesos, que cuando uno compara el dinero que se dedica a esos rubros con el dinero que se da a los centros universitarios, recibe más que el Centro de Ciencia de la Salud, que es el que más dinero le otorga rectoría. Maestro Román, ¿cuál es el punto de vista acerca del tema? Bueno, yo quisiera mencionar que el problema de los miles de rechazados estudiantes jóvenes a las instituciones, que quieren ingresar a las instituciones de educación superior, ya tiene varias décadas y que sucede en casi todas las universidades del país, en unas más, en otros menos. Habría entonces que explicarse, tratar de entender qué es lo que está detrás de toda esta política sistemática que viene rechazando a miles de jóvenes en las universidades públicas. Y entonces no es un asunto muy sencillo, es una cuestión compleja porque hay que ver todas las aristas que componen esta situación, y una de ellas es, por ejemplo, que el proceso de privatización de las universidades públicas no es nada reciente y se viene arrastrando desde la década de los 90 del siglo pasado, y que, digamos, empieza ya a afectar el ingreso de cientos de miles de jóvenes a estas universidades. Yo quiero señalar entonces que por ejemplo, los casi cerca de 10 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan obedecen a este gravísimo problema social que nos está afectando a todo el mundo en México, porque estamos hablando justamente de un poco menos del 10% de la población del país.
esto es una cosa gravísima, ¿no? Que millones de jóvenes no tengan acceso a la educación o al empleo. Y sabemos que se pueden derivar a otro tipo de actividades delictivas, como suele ocurrir. Entonces, esta es una de las consecuencias catastróficas de las políticas neoliberales que se vienen aplicando en México desde la década de los 80 y que también tiene que ver, decíamos, o bueno, lo decimos ahorita, con la política de privatización en la educación en general y en este caso particular de las universidades. ¿Por qué? Porque al rechazar a miles de jóvenes, muchos de ellos se ven obligados a incorporarse a instituciones privadas, universitarias de distinto nivel, es decir, desde las universidades patito hasta universidades con relativo prestigio y que cobran muy caro sus colegiaturas. Entonces, esto es lo que se llama una privatización relativa, porque justamente se les está orillando a estos jóvenes a pagar por su educación, a generar beneficios y ganancias a instituciones particulares, ¿no? En el caso de Jalisco, pues no sé, habrá más, creo que hay más de 10 o más universidades privadas, en el caso de la Ciudad de México muchísimas más, pero son beneficiadas directa o indirectamente por esta política privatizadora. Entonces, es muy importante reconocer el derecho legítimo de estos estudiantes porque se está afectando el artículo, sus derechos a la educación, el artículo 3 constitucional, que establece claramente el derecho a la educación en todos los niveles. Y entonces, estas movilizaciones de jóvenes organizados en la Ciudad de México, que no es nada nuevo, que ya tiene muchos años, es una cuestión que merece nuestra consideración de respeto, de admiración, que es muy loable, pero que en el caso específico de Guadalajara es lamentable que los estudiantes rechazados pues no estén organizados para demandar este legítimo derecho. De hecho, Román, recordarás que como colectivo de reflexión universitaria, hará 2 años aproximadamente que hicimos una manifestación afuera de Rectoría, cuando todavía era Rectoría lo que ello es el MUSA, el Museo de Arte, de las Artes, precisamente convocando a rechazados para exigir más espacios y que desafortunadamente fue muy escasa la participación de ellos. Sí, yo quiero señalar que ustedes precisen, por favor, si es en los 80 o 90, que se viene a instituir un examen que es diseñado no sé por qué empresa cuya sede es Puerto Rico, algo así, se me escapa ahorita el nombre, pero que, bueno, que es una empresa que quiere ganancias y las obtiene con base al diseño de estos exámenes de ingreso en algunas universidades públicas. Lo que quiero decir que el diseño de estas exámenes es tramposo. Es tramposo porque de antemano no sabemos, es una caja negra, así se dice, cuando no se conoce realmente qué es lo que está sucediendo al interior de esta caja para saber por qué miles y miles de jóvenes son rechazados. Y además, aquí quiero pues terminar, resulta que estos exámenes pues no pueden ser igual para las carreras que arquitectura, ingeniería, química o historia, porque no puede medirse el mismo nivel de conocimiento, que debe ser otro tipo de examen preciso, y bueno, sabemos que son tramposos estos exámenes. Pues es como dicen los compañeros de México, que no solo sea el examen, y no un examen general, porque no mide aptitudes, simplemente es un cuello de botella donde tratan de detener a los más que puedan y así justificarse. Maestro Héctor. Mira, mencionó algo así muy rápido, Román, pero tiene que ver con esta cuestión del modelo que se implementa a partir de los 80, que es, o sea, para los neoliberales que empiezan a gobernar el país,
la panacea para solucionar los problemas es la privatización. Y a partir de este modelo empieza a recortarse el gasto social en educación, ¿sí? Y empiezan también a crecer las universidades privadas. Pero ¿qué tan cierto es que es la panacea para el mejoramiento de las carencias del país? En el caso de la Universidad de Jalisco, ¿sí? Y en el caso de la Universidad de Guadalajara no ha dejado de meter la mano en las universidades privadas. ¿Por qué mete la mano? Porque es justamente la que da el aval para los títulos que se extienden en las universidades privadas que hay en Jalisco, ¿sí? Y a partir de esto, pues bueno, aparece todo el sistema de cochupos, de compra de títulos, de tal forma que entonces la panacea, la supuesta panacea de que la educación privada iba a resolver todos los sitios, que no ha resuelto nada. Y también aparece, ¿sí?, la corruptela en algunas universidades, donde los chavos, dependiendo del arreglo que lleguen con el director o con los maestros, pues pasan, ¿sí? Y habría que mencionar algunos casos, pero ya el tiempo no nos alcanza. Bueno, como siempre el tiempo nos gana. Les damos las gracias y saludamos a Javi, a Juan, a Liliana, Manuel, Miriam, Marta, entre otros radioescuchas. Y también agradecemos a Radio Cultural por Internet de Guadalajara, AML Medios, el habernos dado esta hora, y los esperamos dentro de 2 jueves. Pero les recordamos, acompáñenos mañana a manifestarnos en la explanada de Rectoría, ahí en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, a las 11:30 de la mañana. Si nos acompañan, seremos más y todos ganaremos. Muchas gracias, Aldo, gracias a todos y todas, buenas noches. Hasta dentro de 2 jueves, el CRU los espera. Hasta luego. Buenas noches, gracias.